Bienvenidos a la sesión número 13 del proyecto Vamos para la Universidad. Bien, el tema que nos corresponde esta mañana es características del discurso. Los objetivos que pretendemos alcanzar, describir las cualidades esenciales de los discursos más comunes en el ámbito escolar, reconocer la importancia de cada una de las características del discurso con el fin de aplicarlas en los procesos de comprensión y producción lingüística. Bien, la agenda que vamos a desarrollar en este día: en primer lugar, la activación de saberes previos, la lectura de un párrafo mal escrito, identificación de errores y reflexión sobre el tema. Contenido, presentación y explicación del esquema sobre características del discurso. Actividad central, cuando está bien escrito un texto. Vamos a formular algunas preguntas con relación a este tema. Vamos a leer un fragmento del cuento La Ventana de Germán Sánchez Espeso. Vamos a solucionar algunas preguntas y vamos a identificar las características que hemos expuesto durante la sesión en ese texto que leímos. Posteriormente vamos a hacer la actividad de profundización y vamos a analizar las características del discurso en otros textos escritos. Vamos entonces a empezar con la actividad de activación de saberes previos. Bien, ustedes en este momento tienen en pantalla un fragmento de lo que pretendía ser el argumento de La Celestina de Fernando de Rojas, ¿sí? Esa obra que crearon para aprehender a los enamorados que se rendían a los pies de sus amadas y que creían en las alcahuetas. Vamos a tratar de identificar las inconsistencias que aparecen en este texto. Adicional a esto, yo voy a intentar leerlo haciendo las pausas que me sugiere el texto u omitiéndolas, ¿cierto? La Celestina la escribió Fernando de Rojas, el tema es de amor. La Celestina va de dos jóvenes, Calisto y Melibea. Calisto está locamente enamorado de Melibea, intenta quedar con Melibea, pero es muy torpe. Por eso contrata a la Celestina, una vieja alcahueta, que con sus palabras consigue que queden. Cuando quedan, escuchan un ruido y Calisto escala un muro. Se cae y muere Melibea, poco después se suicida. ¿Qué pasa con ese texto? ¿Qué inconsistencias hay? No, porque es que el texto me lo exige. ¿No ven que no tiene puntuación? Solamente un punto seguido a 2 puntos seguidos. Los signos de puntuación, muy bien, Institución Rural San Miguel. Le haría falta algunas comas. ¿Qué más? Utiliza palabras imprecisas, muy bien. Por ejemplo, sí, parece que están haciendo unas reparaciones, por eso se escuchan unos golpes extraños. Bueno, la palabra quedar. ¿Con qué significado o qué significado le atribuimos, por ejemplo, al verbo quedar? ¿Sí? Consigue que queden. Por ejemplo, acá, enamorarse. Muy bien. Aunque acá lo utilizamos como quedar es enamorarse. Pues yo no estaba enterada de eso. Cuando uno le dice a alguien, quédese ahí quietecito, permanezca en ese sitio, no se mueva. Pero acá lo asumen de un modo como concertar una cita, ¿cierto? Muy bien, Institución Rural San Miguel. Quedar, queden, quedan. Podrían utilizar una sustitución léxica, ¿sí? Emplear verbos con un significado equivalente. Bueno, esta última oración es fundamental. A ver, chicos, pilas pues que ustedes tienen mejor visión que yo. Se cae y muere Melibea, poco después se suicida. ¿Quién es el que se cae o quién es la que se suicida? Eso es una anfibología, es decir, me da como un sentido ambiguo. Yo no sé quién es el que se cae o quién es el que se mata, ¿cierto? Bueno, chicos, imagínense donde ustedes en una prueba de admisión, los pongan a revisar inconsistencias en un fragmento. Hasta el momento, ¿qué otro se cae Calisto y se suicida Melibea? Muy bien, Institución Rural San Miguel.
Muy bien, institución educativa Valdivia, le faltan signos de puntuación. Calisto cae, hay omisión de conectores, muy bien. Institución San José de Sabana Larga. Muy bien, institución San José CD1, se cae Calisto porque estaba escalando el muro. Nosotros sabemos, o sea, hay antecedentes porque algunos grupos ya leyeron la novela, pero el lector que no, ni se entera, ¿sí? Muy bien, por eso es ambigua la expresión o anfibológica, ¿cierto? Por ahí hay uno muy común que es vencerás, no morirás. Vencerás, no, morirás. Como una coma cambiaría completamente el sentido de un enunciado, ¿cierto? Bien, ¿qué tal si se animan alguno de los estudiantes e intenta corregir este párrafo y al final lo compartimos? ¿Cómo considera que quedaría mejor? Si hay faltas ortográficas, modificar la puntuación, realizar una sustitución léxica, ¿sí? Bien, vamos entonces, aparte de que esto genera dificultades para comprender lo que quiere decirme el texto, tergiversa la información, ¿cierto? Esas son las dificultades que se presentan a la hora de enfrentarse a un texto mal escrito. Bueno, entonces acá miren que nos dejan una especie de actividad. ¿Qué elementos se pueden tener en cuenta para escribir mejor un texto? Exactamente ese texto. Entonces el estudiante que desee de pronto más adelante en la actividad de profundización me dice, profe, mire, aquí está la corrección del párrafo, ¿sí? Más adelante se los proyecto otra vez para que lo intentemos. Bien, vamos entonces con el contenido. Muy bien, institución San José de Sabana Larga, no hay coherencia. Si falla la cohesión, es decir, la estructura o la forma en que están ubicadas las palabras dentro de las oraciones, definitivamente no hay un sentido global. Yo no me hago una idea general de lo que trata el texto. Bien, escribir, muchachos, es una actividad compleja, ¿sí? En la que hay que evaluar, hay que pensar primero, luego evaluar y modificar constantemente hasta lograr una versión definitiva, que es la que consideramos la más adecuada, ¿cierto? La más eficaz, es decir, la que cumple con el propósito que nos planteamos inicialmente, que además es coherente, es decir, que el otro puede hacerse una idea de lo que yo le estoy expresando. Y además que, o sea, nosotros consideramos que un texto ya está listo para ser enviado si cumple con esas condiciones y que es correcto, ¿sí? Entonces, antes nos habían planteado cuáles eran las condiciones necesarias para que un texto estuviese correcto, lo que denominamos correcto, o adecuado, es decir, que no presentara inconsistencias. Y para esto tenemos una serie de características. En primer lugar, la unidad, ¿sí? Hay una expresión que utilizamos para ilustrar que un texto tiene unidad: no perder el hilo, ¿sí? Eso quiere decir que a lo largo del texto tratamos el mismo tema. Ahí en Cataluña alguna vez se puso de moda una expresión equivalente y era no perder o perder el oremus, es decir, perder el norte o perder la cabeza. Esta expresión en algunos foros del Centro Virtual Cervantes, algunas personas se preguntaron de dónde se derivaba pues, la expresión, y algunos de los participantes en el foro dijeron que se trataba de una expresión tomada de la liturgia. El sacerdote en el misal tenía unas pestañas, ¿sí?, que le permitían pasar de golpe una cantidad considerable de hojas para ubicarse en los momentos de la misa, ¿cierto? Cuando él perdía esas pestañas, hasta ahí llegaba el orden en la misa, ¿cierto? Entonces miren cómo tiene relación. Si no conservamos el mismo tema a lo largo del discurso, no solamente nos perdemos, empezamos a divagar, sino que también el lector se va a extraviar en ese texto, ¿sí? Bien. El texto además debe ser preciso, es decir, utilizar la palabra que refleja con exactitud eso que queremos expresar. En el Malpensante hay un artículo que se llama 19 consejos para un aspirante a escritor. Lo pueden conseguir fácilmente en red y hay uno de esos consejos trata sobre las personas que pretenden escribir de una manera muy pomposa y utilizan términos extrañísimos y que en realidad no saben si son consecuentes con lo que quieren decir o no. Entonces lo ideal es ser
absolutamente sencillos y elegir el término que en efecto quepa dentro de la oración y que nos permita expresar lo que tenemos en mente. Adicional a esto, tenemos que ser concisos, ¿sí? Más adelante vamos a encontrar otra característica que es la brevedad, entonces vamos a tratar de homologarles. La concisión en este caso pretende que utilicemos solamente las palabras requeridas para expresar el mensaje, ¿sí? Hay un ensayo de Jaime Alberto Vélez que se llama Un golpe seco en la coronilla, y él habla de que los pasajes memorables de la literatura lo son solamente por la brevedad, ¿sí? Por ejemplo, Crimen y Castigo, El Quijote, la muerte del Quijote, esas pocas palabras que cada uno de los autores emplea para describir acontecimientos que son significativos dentro de la obra, es lo que las hace unas obras perfectas. Él dice que el exceso de palabras es como el testimonio falso o de un testigo falso, ¿cierto? Que lo único que hace, en lugar de limpiar la imagen del acusado, es embarrarla más, ¿cierto? Entonces, lo ideal es tratar de ser muy breves, reducir al máximo esa expresión. Ahora, no dejarla incompleta, ¿cierto? Bien, la corrección o propiedad. En este caso se trata de seguir las normas de estructuración de las oraciones, usar conectores, la ortografía. Juan José Millás escribió en el 98 en El País, el artículo lo titularon La Torre, que una cosa terrible de la informática era que lo obligaba a uno a escribir mal, ¿cierto? Porque escribía todo junto, o sea, sin pausas, sin ñes, sin acentos, que parecía que los usuarios de la red tuvieran afasia, como si les hubieran dado un golpe en la cabeza, ¿cierto? Ahora, desde 1998, las opciones de texto se han modificado de manera considerable, ¿cierto? De hecho, a veces el ordenador es el que le sugiere a uno que hay inconsistencias en la redacción o algo así, pero todavía hay personas que, si uno quiere ser correcto en la redacción de un mensaje de texto o en el chat, creen que uno es un psicópata, en palabras de Juan José Millás, ¿sí? Entonces, lo ideal es cumplir siempre con esas normas, cuando hay que usar mayúsculas, cuando hay que acentuar las palabras, ¿sí? Bien, la claridad tiene que ver con la habilidad para que los mensajes sean expresados de forma tal que no impliquen dificultad de entendimiento en quien lo recibe, es decir, que el texto llegue sin estorbos. Cuando una persona escribe de manera muy enrevesada, le dicen que utiliza estrategias semejantes a los poemas de Góngora, ¿sí? Porque aunque él es uno de los poetas más creativos, por decirlo, u originales del siglo de oro español, pues era bastante, exigía demasiado al lector que comprendiera el sentido de los poemas, ¿cierto? Entonces tampoco se trata de oscurecer el texto, sino de hacerlo limpio para que el otro comprenda. Bien, la originalidad está relacionada con la forma en que nos apropiamos del conocimiento y se lo mostramos al otro. Augusto Monterroso decía que la vida era común y corriente y monótona, y que la única forma que diferenciaba, o la única estrategia que diferenciaba a los buenos escritores de los malos, era la manera de escribirla, ¿cierto? O de contarla. Entonces, lo ideal es leer mucho, no robarse las ideas, ¿sí? Concederle el crédito a quien realmente lo merece y encontrar siempre la mejor forma de contarle al otro algo específico, ¿sí? Listo. Esta característica, la brevedad, implica lo mismo que la concisión, que ya la mencionamos hace un momento, utilizar solamente las palabras necesarias. Hay una expresión coloquial que decimos la repetición de la repetidera, ¿cierto? A veces hay estudiantes a quienes se les dificulta recortar un poco sus textos, ¿sí? Y a veces la función del escritor es esa, podar constantemente, prescindir de esos elementos innecesarios.
Bien, la adecuación está relacionada con una elección de una variedad estándar, ¿sí? Un estilo, ¿sí? Y un registro específico. Por ejemplo, la expresión que encontramos en ese párrafo que estaba mal escrito al principio, esa expresión de quedar, ¿sí? Para nosotros tiene un significado distinto. Y si es un texto de carácter académico, tendríamos que depurar la lengua de esas expresiones que solamente hacen parte de una colectividad específica, ¿cierto? Entonces hay que elegir una variedad estándar. Bien, la armonía del texto. Cada enunciado debe mostrar un equilibrio entre lo que se dice y la forma en que se dice, es decir, el contenido me condiciona la forma en que lo voy a presentar, ¿cierto? Esa temática. Bien, un discurso armónico y ameno mostrará la mayor compatibilidad entre el mensaje y su forma, por ello es importante evitar la repetición de palabras y de terminaciones iguales y similares, es decir, rimas. Recuerden que en alguna de las sesiones, uno de los enunciados que aparecían en las diapositivas, todos terminaban en ción, casi todas las palabras terminaban en ción, entonces era cacofónico. Hay que buscar con qué términos podrían reemplazarse esas palabras para evitar esas terminaciones semejantes. Equilibrar la aparición de pausas y la longitud de los párrafos. A veces ustedes se van a acceder a algún material en el que, por ejemplo, bueno, hay una escritora, una periodista que se llama Leila Guerriero, y ella tiene unos párrafos extensos y de repente aparece con un párrafo que es una sola oración, ¿sí? Ella se toma ciertas licencias, ahí pierde un poco el equilibrio el texto, pero ella se toma esas licencias porque ella es consciente de la norma que transgrede. Cuando ustedes sean muy famosos o cuando ya hayan tenido mucho éxito en la academia, pueden tomarse esas licencias, ¿cierto? Y transgredir la norma. Pero hasta que no aprendan a escribir un texto equilibrado, no pueden hacer. Bien, la cohesión. La cohesión es una propiedad, ¿sí?, que utiliza tres mecanismos: la referencia, la progresión temática y la conexión, ¿sí? Es probable que más adelante tomemos una sesión para ampliar este tema, pero básicamente, ¿qué hace la referencia? Utilizamos elementos que nos permiten o que nos remiten a otros que han sido mencionados anteriormente. Por ejemplo, en el texto de Calixto y Melibea podríamos haber sustituido algunas palabras, ¿sí?, para que no fueran repetitivas, y sabíamos que estaban refiriéndose a una que había sido mencionada anteriormente, es decir, una referencia anafórica. Para eso se usan los pronombres, los demostrativos, los artículos determinantes, ¿cierto? La progresión temática, conservar cómo dosificamos la información y cómo vamos estructurándola, ¿cierto? Y la conexión, el uso de los conectores es fundamental. Para eso se usan conjunciones y las diversas relaciones que hay entre las conjunciones, si es aditiva o si es adversativa, o sea, la y, el pero, el sino, ¿cierto? Bien. También hay palabras que se omiten porque se sobreentienden o porque están contenidas, por ejemplo, un pronombre podría suprimirse porque está contenido en el verbo, ya sea a quién se refiere. Concordancia entre los tiempos verbales usados en los enunciados y también concordancia en general. A veces a uno se le escapa una S, entonces una palabra está en plural y la otra en singular, ¿sí? Todas las palabras deben adaptarse a la forma que tienen sus acompañantes dentro de la oración, ¿cierto? La coherencia es una propiedad de carácter pragmático, es decir, en la que entra en juego la interacción entre el lector, el texto y el contexto, ¿sí? Es la posibilidad de darle un sentido global. Ahora miren que si fallaba la cohesión, es decir, la relación de las palabras dentro de la oración, lo mínimo, ustedes son incapaces de darle un sentido. Bueno, uno dice, no, sí somos capaces, pero después de haber hecho un gran esfuerzo, ¿cierto? Entonces la coherencia está en esa facilidad con que yo accedo rápidamente a lo que quiere decir el texto, ¿cierto? Una idea global del texto. Ahora sí, vamos a realizar entonces la actividad. Rápidamente retomamos. ¿Cuáles son las características de un discurso adecuado? ¿Y por qué es útil reconocer estas características?
mientras alguna de las instituciones se anima a responder. Mientras tanto, yo voy a empezar con la lectura de un fragmento del cuento La Ventana. Es muy conocido, creo yo, del escritor Germán Sánchez Espeso. Bueno, no sé si comenzar por describir la habitación del hospital o las dos niñas que la ocupaban. ¿Acaso cabía hacer ambas cosas al mismo tiempo? Pues los rostros de las niñas participaban de la blancura de las paredes, las colchas de hilo y la mesita de noche que se hallaba entre las dos camas. O eran los objetos los que estaban impregnados de la mortal palidez de las niñas. Parecía como si aquellas dos cabecitas estuvieran dibujadas en las almohadas o como si estuvieran hechas de la misma sustancia que la habitación del hospital. Sus nombres eran Marta y Juanita. Marta había nacido con el corazón cansado, una enfermedad que aún no tenía un nombre, pero que los médicos echaron en el saco de las esclerosis. Eso poco importa. El caso es que los médicos la mantenían viva con inyecciones diarias, masajes y corrientes eléctricas. Pero la vida de Marta dependía sobre todo de un frasquito de píldoras que estaba siempre sobre la mesita de noche. Cuando notaba que se le paraba el corazón, tenía que andar lista para echarse a la boca una píldora de aquellas. A Juanita, en cambio, no le importaba morirse. Nadie sabe lo que es notar que el mal te va trepando poco a poco por las piernas. Es como si le fueras hundiendo despacito, en arenas movedizas. La parálisis ya le llegaba a la cintura y hoy por hoy no había forma de detener el proceso criminal en aquel cuerpecito desvalido. Juanita tenía cerrado el horizonte, como se dice. La habitación tenía una sola ventana que estaba junto a la cama de Marta. Una luz que ya era blanca antes de atravesar los cristales iluminaba la cara de Marta y su muñeca. ¿Cómo se llama?, preguntó Juanita. Marta se despertó y se sentó en la cama para contemplar mejor a su nueva compañera. ¿Cómo se llama?, volvió a preguntarle Juanita, señalándole la muñeca. Luisa, repuso Marta con cierto orgullo, por los ojos con que la nueva niña la miraba, debía estar muy envidiosa de su muñeca. Luisa no debe levantarse de la cama porque se fatiga, añadió, pero si quieres puedes venir a jugar con ella. Ahora no, respondió Juanita, no me gusta levantarme temprano de la cama. Aquella mañana pasaron por allí los médicos vestidos de blanco y las enfermeras con las inyecciones. Todos sonrieron a las niñas y les dijeron que se portaran bien. Juanita no quería que la cuidase, solo quería estar sola. En toda la tarde no dirigió la palabra a su compañera y por la noche se durmió temprano. La despertó un extraño ronquido como de alguien que respiraba con dificultad. Tiró del cordoncito de la luz y vio a su compañera precipitarse sobre el frasquito de píldoras que estaba en la mesita de noche. ¿Qué te ocurre?, preguntó Juanita. Me ahogo, respondió Marta. Pero no te asustes, se pasa pronto. Muy bien. Por asuntos de tiempo no podemos leer todo el texto, pero vamos a ver de las preguntas que ha preparado nuestro equipo, cuáles podríamos resolver a partir de ese fragmento. Que esto sí sea perfecto. Bueno, retomo antes de esto, el aporte de la Institución Rural San Miguel son características, la coherencia, los signos de puntuación, la claridad y la concisión. Muy bien, recuperaron aspectos fundamentales del texto adecuado. Bien, preguntas de carácter literal. ¿En qué escenario ocurre la situación descrita? Súper fácil. En el hospital, muy bien, Rafael J. Mejía. En la habitación de un hospital, muy bien, Institución Gabriela. La Gabriela White, ¿cierto? Bien, ¿quiénes son los personajes principales? Juanita y Marta, muy bien, Institución Educativa Valdivia. ¿Qué ocurre en la escena? Tomemos entonces la escena puede ser la de la muñeca o la descripción de los dos cuerpecitos. Juanita se ahoga, muy bien. ¿Sí es Juanita? Marta. Marta, que es la niña que sufre del corazón, muy bien, Institución Gabriela. Bien, ¿qué tipo de texto es el propuesto? Súper fácil.
Vamos a ver si estaban atentos a la sesión en la que hablamos de las secuencias discursivas. ¿Cuál es la secuencia dominante? La narrativa, muy bien, muy bien. Y también es descriptivo, sí. La secuencia incrustada es la descripción, ¿cierto? Muy bien, todas las instituciones han acertado. Bueno, las preguntas de carácter inferencial, vamos a ver si podemos resolverlas todas. Y si no, ahorita lo retomamos cuando estemos haciendo la actividad de profundización. Bueno, aquí ya nos formulan una pregunta que no hemos accedido a la totalidad del texto, entonces no podríamos resolverla, ¿sí? Todas estas nos remiten a un pasaje posterior. Bueno, acá nos estarían preguntando por una forma en la que se comporta uno de los personajes, ¿sí? Entonces, no hemos accedido tampoco a esa información y no podríamos empezar a hacer conjeturas al respecto, ¿cierto? ¿Qué opina de la actuación de Juanita y de Marta? ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de Juanita? ¿Cómo valora la actitud de Juanita y de Marta? Miren que acá, por ejemplo, se presenta de nuevo esta inconsistencia. Abramos un paréntesis acá, chicos. Estas diapositivas funcionarían como modelo para que ustedes en algún momento, si desean hacer una de las entregas de la actividad integradora, lo hagan de forma semejante. Pero estos errores, por favor, no los copien. ¿Por qué errores? Porque miren que acá esta segunda pregunta sí tiene una mayúscula inicial. Y lo ideal, aunque acá no hay errores de ortografía, es que conservemos el mismo formato, ¿sí? Y el mismo formato está en iniciar siempre con mayúscula, ¿sí? Entonces, pudo haber sido algo que se le pasó por alto a las personas que diseñaron el material. Pero miren lo importante que es revisar antes de enviar un material determinado, ¿cierto? Que está en juego nuestra imagen, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta para sus entregas posteriores relacionadas con la actividad integradora. Bueno, entonces estas preguntas que vamos a retomar cuando nos retiremos de la plataforma para realizar la actividad de profundización, están muy relacionadas con acciones que probablemente consideramos incorrectas, o bueno, no sabemos, pues las circunstancias obligaron a la chica a hacerlo, y que también nos permiten de pronto asumir una posición distinta con respecto a una situación semejante, ¿cierto? Para algunos que quieran establecer una relación, hay un cuento que tiene una temática parecida y es La última hoja de O. Henry, ¿sí? Podrían establecer una relación muy interesante entre estas dos historias, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer entonces a continuación es tratar de mirar con relación a este cuadro y ese fragmento que acabamos de leer, si cumple con esas características, si tiene unidad, precisión, concisión, corrección o propiedad, claridad, originalidad, brevedad. Bueno, el texto total tiene 7 páginas, ¿sí? Adecuación, armonía, cohesión y coherencia. De ese fragmento que les leí, pudieron disfrutarlo, comprender claramente qué situación se estaba planteando en la historia. A ver, chicos y profes, voy a repetir la pregunta. De acuerdo con en este cuadro tenemos todas las características de un texto adecuado que expusimos hace un momento. Entonces, de acuerdo con el fragmento que leímos del cuento de la ventana, ¿ustedes creen que cumple con algunas de esas características? Bueno, ya desde acá, desde la institución de San José de Sabana Larga, me dicen, leyó el texto muy rápido. Bueno, lo siento, de verdad. Pero algunos sí se percataron. Desde la institución Luis López de Mesa nos dicen sí, en su mayoría. Sobre todo la originalidad, desde la institución rural San Miguel, la cohesión, la coherencia, muy bien, institución Gabriela White. Desde la institución educativa Valdivia, la unidad, la coherencia, la cohesión, la originalidad, ¿sí? Pacientes hay muchos.
en muchos hospitales, pero, y sobre todo pacientes niños, pero la forma de contarlo va generando en nosotros una sensación específica, ¿cierto? La claridad, muy bien, la brevedad también, o será por mi parte que fui muy breve. No, la claridad, muy bien, tanto para la institución Gabriela White como para la institución Rafael Mejía, institución Hypera también. Bien, ya para hacer entonces el cierre, porque consideramos que es importante reconocer las características del discurso. Esto no solamente es para un texto escrito, también nuestras intervenciones orales deben contener o deben cumplir con ciertas condiciones que son semejantes a las de los textos. Muy bien, desde la institución Luis López de Mesa, para mejorar la oralidad, para evitar qué, para tener una buena comunicación, muy bien, institución educativa Valdivia, para mejorar la expresión oral y escrita, Jason desde la institución San José CD1, muy bien, desde la institución San José de Sabana Larga, para hablar y escribir bien. Por ahí Juan José Millas decía, yo no entiendo cómo la gente cree que uno escribiendo mal va a pensar bien. Eso es imposible, ¿sí? Tendría un montón de pensamientos confusos en su cabeza, ¿sí? Desde la institución Hypera, para tener un concepto claro del texto. Muy bien, eso es fundamental. Ahora, vamos a hacer esta correccióncita acá. ¿Para qué le sirve conocer las características del discurso en su futuro laboral y profesional? Esta pregunta es fundamental, chicos. ¿Por qué creen que cuando estén ejerciendo como ingenieros, como médicos, como abogados, como docentes, es fundamental que ustedes tengan un dominio de todas esas características de un discurso bien escrito? Muy bien, desde la institución Valdivia, realizar de manera más adecuada nuestras funciones desde la institución Gabriela White para lograr que el público capte y entienda mucho mejor. Desde la institución Marinela Mendoza, la metacognición. La profesora Marinela, desde la institución Monseñor Gerardo Patiño, la metacognición. Desde la institución San José de Sabana Larga, para tener credibilidad como profesional. Muy bien. Desde la institución rural San Miguel, para mejorar la expresión y hacer un buen trabajo. Desde la institución San José CD1, para un buen desempeño. Y desde la institución Luis López de Mesa, para ser un profesional competente. Para no, imagínense un abogado que de pronto escriba mal. Entonces, que los otros interpreten que está acusando a alguien, cuando en realidad podría estar sugiriendo que lo absuelvan por un hecho determinado, o que un médico de pronto redacte mal los síntomas que presenta un paciente o el tratamiento que requiere. Ahí se cometería graves errores, ¿cierto? Muy bien, retomo esta última intervención desde la institución Hypera para tener mayor credibilidad a partir de los textos que componemos. ¿Sí? Cuando no solamente un texto, sino un sitio en el que, por ejemplo, vamos a comer, tiene un letrerito con una ortografía dudosa, uno dice, si no tiene ortografía, ¿cómo cocinará? Entonces, eso le resta prestigio, no solamente al lugar, sino que también ocurre con nuestros textos. ¿Sí? Si no tenemos ortografía, si no cumplen con ciertas características, la gente pone en duda qué tan aptos somos para desempeñar un oficio determinado, sea cualquier oficio, ¿cierto? Y también, no solamente en los textos, también en la expresión oral. A veces a los futbolistas se los gozan mucho, porque repiten y repiten, y en realidad no saben hablar muy bien de qué es lo que hacen en la cancha. Ahora uno dice, pero es que nosotros solamente necesitamos que jueguen, ¿cierto? Y que se desenvuelvan muy bien en la cancha, que anoten goles. Pero también a veces es importante que ellos sepan contarle a sus seguidores cuál es su desempeño en la cancha, qué se necesita, por qué fallaron, ¿sí? Eso también es fundamental. Entonces miren que en cualquier ámbito es fundamental concederle ciertas características, no solamente a nuestra expresión oral, sino también a la escrita.
Muchas gracias por haber asistido. Ofrezco disculpas por los ruidos de fondo y bueno, los espero entonces el jueves si Dios quiere.